Hola gente, ¿cómo están? Vamos a esperar un cachitito que se vaya arrimando un poquitito más de gente para arrancar. Terrible el día de hoy, un calor bárbaro, una humedad insoportable, pero bueno, acá estamos, arrancando este nuevo camino del lado B. Bueno, los voy saludando un poquito. Está Marcelo, está Daniela, está Alex, está Nilda. Se va juntando la gente. Vamos a dar un poquito de tiempo ahí arrancando. Y sí. Así que bueno, saluda a Marcelo, buenas noches para él también. Así que bueno, en medida que se vayan arrimando, ahí está Diego. Y bueno, hoy vamos a arrancar con este espacio de charla, ¿no? Que ya lo había anticipado en el video durante la semana. Va a ser una especie de charla de café, una charla entre amigos, ¿no? Como para ir compartiendo así opiniones. También está Sergio ahí, muy bien, saludito para él. Y bueno, la cuestión era esa, ir tratando esos temas que siempre nos quedan colgados, que decimos, uno quiere conocer un poco de tal cosa, de la otra, con respecto al tema de la música, por ahí cosas que van más allá también de la música, porque la música hermana un montón de conceptos y no lo sabemos. Entonces está bueno que por ahí con gente de a pie que sabe, de repente amigos, me ha pasado, como decía durante el video de adelanto de la vez pasada, de tener charlas así después de una cena y empezar a conversar, y a mí empecé a meterme en esto y empecé a conocer un poco más de esto, el otro, a investigar, y empezamos a sacar terribles ideas, a compartir conocimientos, y bueno, de ahí que hace mucho tiempo salió ya la idea de hacer en algún momento esto, y bueno, se dio hace poco en un vivo de Rammstein Club Argentina. Claro, exactamente, como dice acá Marcelo, temas que quedan en el tintero. Entonces, me dicen, bueno, empezamos a hablar de cuestiones porque casualmente estaba Nilda, que está de invitada hoy para hablar con nosotros, y empezamos a hablar de cómo venía el tema de la actividad de los fans allá eh, en Perú, y salió el tema de hablar de Perú, de todo el tema de la cuestión de historia, la civilización y un montón de cosas más, ¿no? Que uno después empieza a escarbar y empieza a encontrar cosas, y bueno, por ahí en el ámbito del club no daba para seguir tratándolas porque por ahí no tenía nada que ver con lo que era el sentido de una reunión de fans. Entonces fue ahí que decidimos agarrar y arrancar con esto, porque es, digamos, el lado B, el reverso de las cosas, ¿no? Uno ve algo, pero todo lo que uno ve siempre tiene un reverso. Bueno, y en este caso me pareció interesante porque como estamos todos empapados en el tema de la música y todos sabemos un poquitito de algo, de hacer causa común entre todos y empezar a compartir ideas, conocimiento y todo dentro de un marco de respeto, ¿no? Porque bueno, la idea, tanto como es en el club como es acá, es respetar las ideas de todos y enriquecernos a través de lo que va compartiendo la gente, y de ir sacando cada uno sus criterios propios de acuerdo a lo que le resuena adentro, ¿no? Así que bueno, hoy arrancamos con esto que tiene como premisa el tema de la música y la metafísica, que por ahí en algún momento hablamos de la música y hacemos como algo, se habla como algo muy liviano, se la relaciona a la música con el tema de la diversión, de la distracción, del entretenimiento, y la música va más allá de todo eso. La música trasciende muchas cosas y de hecho tiene hasta influencia en la materia misma del ser humano y en el universo. Y bueno, con respecto al tema de la metafísica, en el último tiempo se ha desvirtuado un poco el sentido de lo que es
la metafísica en sí, ¿no? Porque la metafísica en sí es una disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar o de explicar el sentido del ser humano y esas cosas, ¿no? Y generalmente, como explica cosas que trascienden la ciencia o la lógica, como la explicación del sentido de el porqué de la creación, la génesis de la creación en el humano, y así un montón de cosas que por ahí tienen que ver también con el tema de interrogantes como si existe Dios, qué hay más allá de la muerte, o diferentes cuestiones que tienen que ver con la disciplina de la metafísica. Muy bien, ahora ¿qué pasa? Con el tema del surgimiento del pensamiento, de esta corriente de ideas del New Age, en cierto punto, la metafísica también se presta para alguna de esas cosas, porque trata temas que la metafísica trata. Generalmente, entonces, se pierde un poquitito, borrosamente, el verdadero significado de la metafísica. Entonces, la metafísica se encarga de darle un sentido, una explicación a fenómenos que tienen que ver con cosas que van por ahí más allá de lo físico. Por eso los griegos lo rotularon como meta, que quiere decir más allá, y físico, más allá de lo físico, ¿no? Bueno, entonces hoy la idea es hablar con estos amigos que de repente estuvieron en ese momento en el que surgió la idea de ser este lado B, y que ellos nos compartan las apreciaciones que tienen con respecto a estas cosas. Y aparte de esto, examinar otros temas como lo que estábamos enunciando en el anticipo del flyer, cosas que tienen que ver como la música y la tecnología, el futuro de la música, la cuestión de la inteligencia artificial y la música, el transhumanismo y la música. Así que bueno, no los voy a distraer más con una introducción tan grande, y ahora vamos a ver de arrimar a uno de nuestros primeros queridos invitados, el señor así que ahí vamos. A ver. Alex, querido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, David. Buenas noches a la gente que está presente. Sean todos bienvenidos. Estamos todos peinaditos, nos recogimos el pelo por el calor, ¿no? Un poquito, sí. Estuvo complicado. Día pesado hoy, ¿eh? ¿Me escuchás bien? Se escucha bien. A ver, la gente, ¿vos me escuchás bien? Está un poquito entrecortado, por eso pregunto eso. Ah, debe ser entonces el wifi de acá. Igual yo estoy conectado al lado del módem, así que no tengo forma de que se me corte. El otro día también me pasó lo mismo. Así que bueno, vamos probando ahora y vamos viendo. Avísenme o avísenle acá a Alex si se corta, y vamos viendo a ver qué podemos ir haciendo. Así que bueno, ahí más o menos estuve contándole un poco a la gente esa cuestión de lo que por ahí estábamos charlando la otra vez, y se fueron sumando un montón de cosas, ¿no? Porque por ahí estábamos hablando, ya esto también lo hemos hablado con vos en esa famosa... ahí está, me dicen que claro y fuerte, Marcelo. Qué grande, Marcelo, ¿eh? Siempre haciendo la segunda. Bueno, ahí estamos. Diego también ya está esperando su turno. Y bueno, no, ya muchas veces hemos estado hablando de estas cuestiones que tienen que ver con la parte metafísica de la música, ¿no? Que, como decía recién, a la música se le asocia mucho con el entretenimiento, la distracción, y por ahí no se le da el sentido, o sea, digamos, el valor que realmente tiene, ¿no? Porque originariamente la música arranca como parte de lo que eran los rituales religiosos de por ahí de las antiguas civilizaciones. Por ahí de ahí el tema de
más conocido por todos, que es el tema de la tragedia griega, que de repente los bacantes se juntaban en el templo a donde iban a por ahí a recrear la tragedia de Dionisio, y entonces para transfigurarse tomaban alguna bebida espirituosa, el vino o algo de eso, para poder, que no estaba muy lejos de lo que nos pasa ahora a nosotros cuando uno va al boliche, que de repente se toma un par de copetines y se empieza a transfigurar y deja como que de repente el espíritu dionisíaco lo invada a uno y se va por las ramas, ¿no? Bueno, pero en aquella época, obviamente, no ocurría digamos, dentro de lo que son los ámbitos de lo que pasa hoy, pero bueno, en ese sentido lo usaban como para transfigurarse y dejarse poseer por la emoción o la energía dionisíaca, como decía Friedrich Nietzsche en el nacimiento de la tragedia. Y entonces, bueno, usted que está más imbuido en esa cuestión más dionisíaca, de estar cerca de los bacantes, ¿no?, actuales. ¿Qué me podría dando todo esto? Mira, en principio, vos mencionabas el tema de la música, como que la gente lo toma como un mero entretenimiento, ¿no? Y yo creo que en parte es así. Determinado tipo de música sí está planeado de alguna manera para generar eso. No necesariamente toda la música, pero generalmente la que se llama mainstream está destinada a hacer entretenimiento. Vos fijate que estamos en esta época, por ejemplo, ¿viste? Cada época de nosotros ya tenemos determinado tiempo recorrido en este plano, y fuimos pasando por diversos tipos de modas o tendencias que la propia industria de la música nos impuso. O sea, somos todos consumidores de alguna manera de eso. Pero hoy en día, y llevado al cabo, creo que está más enfocado a lo que vos decís como entretenimiento. Vamos a llamarlo al principio así, como entretenimiento. ¿Sí? Yo no le encuentro ningún tipo de sentido, digamos, a las propuestas musicales mayoritarias que se hoy en día la industria musical, ¿no? No quiero mencionar ningún tipo de género ni tampoco llegar a menospreciar. Todos sabemos de qué hablamos, todos sabemos lo que suena habitualmente. Y eso sí está enfocado realmente a que uno no llegue a determinados niveles superiores de conciencia. Yo lo menciono así porque hay gente que por ahí necesita algún tipo de psicoactivo, como vos mencionabas en la antigüedad, ¿viste? Las bacanadas. Claro. El vino estaba adulterado. O eso es lo que la historia oficial dice. Claro. Y más allá de esas festividades, hoy por hoy, está pensado en eso, para que la gente no llegue más allá de lo que percibe como tal, digamos, como sonido, como frecuencia, digamos. Claro. A mí me sucede particularmente cuando yo era adolescente, había momentos en los que tenía un disco determinado y yo me encerraba en mi habitación, cerraba todas las cortinas y por 2 horas yo viajaba a través de esas frecuencias y vibraciones que rebotaban en mí. Claro. No necesitaba ningún tipo de psicoactivo o algún estimulante ajeno a lo que fuera la música. Y eso es lo que de alguna manera, no solamente de adolescente, sino desde muy chico a mí me llegó el sentir, digamos, diferentes tipos de sensaciones escuchando determinado tipo de música. Exacto. Hay de repente, disculpame que te interrumpa, que acote algo, ¿no?, a esto que estabas diciendo, ¿no? Hay algo que se llama, dentro de lo que es la cuestión de la acústica, el solfagio. Uh-huh. El solfagio
son una cierta cantidad de frecuencias que como nosotros estamos compuestos por átomos, los átomos vibran, y en su mayor, digamos, cantidad, el cuerpo nuestro tiene casi un 70 o un 80% de agua. Entonces, se entiende, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay determinadas frecuencias que son curativas. Ejemplo, hace muy poco tiempo, unos estudios de unos científicos, creo que era de Inglaterra, no sé si el caso de Masaru Emoto, el científico japonés. Masaru Emoto. Sí, claro. Y estos médicos, inclusive, habían estado reparando el ADN con determinadas frecuencias a través de un sintetizador. Te decía, claro, si uno de repente puede modificar los genes de una persona a través de someterlo determinada cantidad de tiempo a determinada frecuencia, así como lo puede regenerar y lo puede curar, también lo puede destruir y le puede hacer moco determinada cantidad de neuronas, ¿no? Ejemplo, sin ir más lejos, hace muy poco, capaz que los que están acá acompañándonos en esta tertulia, vamos a decirle de alguna manera, habrán escuchado hablar del concierto de este músico Travis, en el cual creo que habían muerto, no me acuerdo qué cantidad de gente, 8 personas, están diciendo por la cucaracha, que de repente, claro, empezaron a trabajar en determinada cantidad de frecuencias, pero eran imperceptibles al oído humano y empezaron a producir efectos físicos sobre las personas que se empezaron a desmayar, se empezaron a convulsionar y a muchas que tenían problemas les produjo la muerte y quedaron reventados ahí. De repente, por otro lado, también están el tema de lo que es el contrario de la gente que hace terapia con la música y empieza a recobrar el movimiento de los músculos, con el tema de escuchar música y en el tema de meterse en el agua, que de repente es volver un poco a lo que era el estar en el vientre materno y esa cuestión también que viaja con respecto a lo que es el inconsciente del humano, lo lleva al físico a irse regenerando, porque sabemos todos que no hay nada más perfecto que el organismo humano. Después, bueno, lo que estén haciendo con el tema de los remedios y que lo busquen a uno tener de cliente perpetuo, eso ya escapa a todo eso, ¿no? Pero si de repente incide tanto el sonido en el humano, no es una cosa para tomarla tanto a la ligera, ¿no? Sí, sí, sin duda. Por eso te mencionaba el caso de este científico japonés, Masaru Emoto. Si tienen posibilidad, o los chicos que estén escuchando tengan posibilidad de verlo. El hombre determinó que según el tipo de... O sea, es decir, tenía diferentes muestras de agua, ¿no? ¿Y a qué voy con esto, con el tema del agua? Dado que hablábamos recién que nuestro organismo está compuesto por 3/4 partes de líquido, de agua. Entonces, sí, a determinado tipo de sonidos, el agua respondía de una u otra manera. Es decir, vista fotografía microscópicamente, ¿no? Que sería agua que a la posterior, o sea, vos la exponías a un sonido, el tipo la congelaba y después tomaba fotografías y las observaba por microscopio. Y cada una de esas muestras de agua, determinada música, ya sea alegre, ya sea triste, melancólica, fuera, el agua respondía de diferente manera. Aún así, si el agua la envasaban y ponían determinada palabra, ya sea positiva o negativa, también tenía una reacción. Por ende, ¿a qué voy con esto? Nosotros somos una antena, llamémoslo así, ¿no? Donde claro, nosotros va a estar resonando, vamos a resonar con lo que nos llegue verdaderamente. Vamos a generar una reacción en nuestro organismo.
inconscientemente, conscientemente, Claro, sucede. Entonces lo he demostrado, yo lo he comprobado, es decir, perdón. Este, yo considero que para mí la música fue una terapia. En mis momentos sí, más bajos, en mis momentos, siempre, si bien fui una persona muy sociable, pero soy una persona demasiado introspectiva. Es decir, he trabajado mucho en eventos activos. Me gusta mucho pasar tiempo a solas, muchísimo. Lo disfruto, no lo padezco. Pero claro, nosotros somos una montaña rusa de sensaciones a veces. Entonces, necesitamos de alguna manera también ese cable a tierra, digamos, y a mí siempre fue la música. Siempre encontré de alguna manera ese abrazo que por ahí necesitaba, lo encontré escuchando determinado tipo de música, determinado tipo de banda, determinado tipo de canción. Entonces, de ahí claro, yo le doy derecha a personas como las que vos mencionabas, científicos británicos, este científico porque dentro de lo que sería el oficialismo, ese tipo de gente que ha demostrado que nosotros reaccionamos ante estímulos, en este caso la música, para bien o para mal, y ahora voy a hacer un claro, paréntesis, han sido desacreditados. Entonces, claro, que cuando alguien hace un estudio o alguna demostración científica en la cual esto de alguna manera ayudaría al ser humano, se lo desacredita por la ciencia oficial. A mí me llama demasiado la atención. O sea, claro, en este caso, que, digamos, si es inofensivo, no tenés necesidad de denostar a una persona por determinado pensamiento o por determinada práctica, en este caso sí, sí, científica. sí, Y con esto a qué voy, es que generalmente eh, aquellos que quieren ayudar siempre, en este caso nosotros los seres que habitamos este planeta, han sido sí, sí, siempre sí, poneados. Entonces, como la mayoría de las personas somos una mente colmena de alguna manera, somos generalmente tendemos a imitarnos, digamos, en las acciones, en las que claro, claro, cotidianamente, y eso, si lo sumás a que vivimos bajo la influencia de los medios, claro, es claro. Claro, sin duda, porque que lo hay un molde muy grande con todo esto. Por ejemplo, te puedo decir por experiencia propia que cuando, volviendo a esto, haciendo también un poco, hablando de esto que mencionabas vos recién, ¿no? Del refugio que uno encuentra en la música, ¿no? Bueno, yo recuerdo que, o sea, yo odiaba la clase de música en la escuela porque era aburridísima. Y bueno, después cuando, claro, me fui enganchando como todo adolescente, con el tema de la música y todo eso, que decidí, dije, no, esto es lo que me gusta, me voy a poner las pilas y lo voy a aprender. Me acuerdo que yo te puedo decir que esto era 80 y pico por ahí, de ir a un conservatorio, mirá uh-huh, lo que te estoy hablando, de ir a un conservatorio y anotarme para ir a aprender música. Recuerdo, no voy a decir a dónde fui porque no, así no quemamos a nadie. Eh, la persona de recepción, pero era acá en el partido de Lomas de Zamora. Me dice, sí, ¿qué quería? Nada, que venía a anotarme porque me enteré que se abrió la inscripción para aprender música. ¿Y qué querés aprender? ¿Querés ser instrumentista? ¿Querés ser pianista? ¿Querés tocar la guitarra? ¿Qué querés hacer? No, yo lo que quiero hacer es aprender a tocar sintetizadores. uh-huh. Me miró así, eso no es música, nene. Si querés hacer eso, acá no, ¿eh? Chao. Y me bocharon. O sea, mirá, o sea, y estamos hablando 80 y pico, más cerca de los 90, ¿no? Y me Encima de tenía una una... época, ¿Por qué? ¿Viste? Si al final, o sea, no sé, es medio raro, porque también hay un poco de esa cuestión de que se asocia un poco a la música
hecha así con instrumentos tecnológicos y no tan Claro. físico, con toda una cuestión luciférica, ¿no? Ujú. Que es la que se viene arrastrando de vaya a saber de qué época, ¿no? Porque hay de repente determinadas escuelas de filosofía o de esoterismo que asocian ese tipo de este tipo de música que nos gusta a nosotros por ahí con toda esa cuestión porque está hecho con máquinas, que Ajá. no tienen nada que ver con una cuestión física. Entonces yo siempre tuve esa cuestión de por ahí de chisporrotear con la gente, porque vos por ahí, o sea, sí, pero nunca vos vas a poder comparar algo que eleve el espíritu y no lo vas a comparar, por ejemplo, a la novena sinfonía de Beethoven con una obra de esa. Sí, pero ahí, vos por ahí te estás basando, como decías vos, en la cuestión de lo que se veía en el mainstream de ese tiempo, y vos por ahí escuchás una obra como Cielo e Infierno de Evangelis, que es una obra espectacular, Y está hecho meramente con sintetizadores. todo con sintetizadores, y vos decís, ¡qué loco! Entonces, en esa época nosotros crecimos con esa cuestión de la contradicción, ¿no? Entonces, bueno, Sí. Y casualmente yo te ahora comento, sí, los años 80. ¿Y qué instrumento era el que predominaba en los años 80 en el mainstream? claro, Hmm. claro. Los Entonces es synths. como que aparte también, acá veníamos de una cuestión muy estructurada con respecto a la pedagogía musical. Yo me acuerdo que, o sea, todos los que iban a aprender música volvían así, no volvían contentos. O me ha pasado de ir yo a aprender piano a una profesora y yo capaz que me divertía más en un velorio contando chistes que lo que era en una clase de música. No, sí, reíte, pero es posta. O sea, esta es una charla de amigos y vamos a hablar como de la cosa. Entonces después decías, pero qué cosa. Ahora, ¿qué pasa? Con el correr del tiempo, ha habido un recambio generacional también dentro de lo que es, por ejemplo, la cuestión pedagógica, y me pasa de repente de tener, por ejemplo, a Alex, a nuestro amigo de Opsin, que ya después de paso le vamos a pasar el chivo a la gente para que lo vaya a ver también mañana. Él es profesor de música, de guitarra. Ujú. Él pone una impronta totalmente distinta. Entonces yo le decía, mirá, si yo en esa época te hubiera encontrado como profesor de música, y ya a esta altura sería como un Paganini de los sintetizadores, ponele, no sé. Le decía, sí, pero bueno, yo le pongo otra impronta a la educación. Entonces es como que, bueno, esas cosas también van alejando un poquitito también a la gente de la música, porque por ahí, no sé, los corren por el tema del título, que sí, que está bien. A mí me pasó, sin ir más lejos, de encontrarme en el camino un día con un director de orquesta que al final terminó siendo compañero de escuela de mi mamá. Mirá lo que era. Bueno, Mira. sí, sí, iban al mismo aula, todo, eran compañeros del mismo grado. Y se llamaba Néstor, ahora no me puedo acordar el nombre. Bueno, el tema es que esta persona era un director de orquesta bastante importante, pero acá no lo conocía nadie. El tipo había triunfado en Europa y en Japón porque era un excelente director de orquesta de tango también. Y un día hablando con él, porque lo conocí en una obra, y la persona que nos contrataba me dice, mira, acá están muchachos estos que son todos colegas tuyos. Y empezamos a hablar. Y le digo, mira, ¿sabés? Le digo, Néstor, está, Néstor Ibarra se llamaba. Le digo, Néstor, le digo, me No era el gustaría ir a periodista. aprender música. ¿Eh? No era el periodista. No, 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 no. Y, ¿cómo es? Y me dice, sí, vení, vení, vamos a hablar. Bueno, fuimos, qué sé yo, le llevé algunas maquetas de cosas que había hecho y qué sé yo, porque a mí me gusta mucho la música clásica y en aquel momento estaba componiendo mucha música clásica. Y le digo, a mí me gustaría aprender a hacer esto para poder orquestar, para aprender, poder entender esto, el otro, pa. Pero me dice, ¿vos qué querés ser, pianista? No.
¿Querés ser director de orquesta? No. ¿Querés componer? Sí. Y ya está componiendo. Me dice, ¿qué querés aprender? Sí, pero yo quiero aprender. Mira, yo te voy a decir una cosa, me dijo, y eso te juro que me dejó dando vuelta, ¿no? Me dijo, haz una cosa, no pierdas tiempo, seguí componiendo. ¿Con qué escribís? ¿Con cifrado americano? Sí, bueno, seguí escribiendo con cifrado americano y vas a ver que no dentro de mucho tiempo vos vas a tocar la música y la computadora te va a imprimir las partituras y te las va a corregir. Dicho y hecho. Dicho, qué locura, ¿no? Y ahí hay otra Es, cuestión también, que ya que estamos acá con vos hablándola, estaría bueno también saber tu opinión, porque bueno, vemos que la tecnología hoy por hoy, con respecto a lo que es la música, está avanzando terriblemente. De hecho, bueno, también está esa cuestión que habíamos también anunciado de antemano con respecto a lo que es la cuestión de la inteligencia artificial y la música. uh-huh. Es todo un tema porque de repente hay que ver a dónde queda el factor humano Ahí, de esa cuestión. sí, yo no estoy muy de acuerdo con eso. No, yo soy una persona que me gusta que la gente pueda tocar, digamos, un instrumento y que no una máquina algo que lo haga a la perfección. Que dentro de todo también tiene sus errores. Pero bueno, prefiero el error humano y no una perfección mecánica. O en este Claro. caso, Ejemplo, bueno, ¿a qué me refería yo con el tema de la inteligencia artificial? Hace no mucho tiempo, hará como mucho un año, la empresa Google presentó un sintetizador en el cual vos te ponías, tocabas 4 o 5 notas y te iba siguiendo y los patrones de... la inteligencia artificial armaba un patrón Sí, de cómo ibas a llegar a vos a componer música y entraba a tirar variantes y variantes y variantes y variantes y variantes y sacaba un montón de composiciones. Entonces ahí incluso la vocales, cuestión, incluso vocales. sí, 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 sí. Entonces ahí viene esa cuestión en la que interviene el factor metafísico, porque si bien estamos hablando de la inteligencia artificial, hay una cuestión que tiene que ver con el sentido de la creación, que cuál es, lo que estábamos hablando recién, la emoción, Exacto. no la especulación. ¿Por qué? Porque vos de repente, no sé, vamos a hacer el ejemplo, estás enamorado de una chica y Uh-huh. esa chica te inspira algo y vos, ¿cuántas canciones hay que están dedicadas a un amor? Y tienen o sea, hay una energía que se transmite a través de esas vibraciones en esas canciones que por ahí vos querés hacer algo parecido y a mi forma de ver, hecho por una máquina, carece de esa cuestión que es la de la Es, chispa creativa, la que le da la emotividad. uh-huh. Totalmente. Este, por ahí lo que nosotros estamos mencionando, podemos captarlo aquellos que tenemos el oído para hacerlo, porque determinada gente está tan bloqueada con los productos que se le ofrecen hoy en día, Sí, digamos, la música, que no les da lo mismo. Solamente gente que usa la música como entretenimiento, y no solamente pasa en la música de moda de hoy, sino que en diversos géneros que ya existen desde los años 70 a los años 80, como el pop, sobre todo con el pop, que ya están siendo armadas con inteligencia artificial. Solamente le ponen la voz de él o la cantante y bueno, ofrecen ese producto que para mí carece de alma. Alma. exactamente. Entonces Entonces, hay que, ahora estamos en ese, digamos,
limbo, porque de repente, si bien nos facilita por un lado un montón de cosas, nos resta por otro lado otra tanta cantidad de cosas. Después, por ejemplo, hablamos de una composición como la que estamos hablando, hecha por una máquina. Ujú. Acá yo sé que somos muchas personas que conocemos determinada cantidad de cosas que tienen que ver con la música profesionalmente, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de que una máquina compone música, los derechos de esa canción, ¿a quién Sí. le van a parar? Porque Ah, ahí también está la cuestión del dinero, ¿no? sí, sí. Que vos decís, ¿Ves? Hay ¿a dos, qué de hecho, pasa? ¿A la computadora? ¿Al que fabricó el software del coso? ¿O o al a que la tocó el compañía disquera, a la compañía disquera, es o a la ahí. compañera? También, qué sé yo, es toda una cuestión que por ahí también esto está pasando muy desapercibido, yo creo que también a propósito, para hacer esto que estabas diciendo vos, que de repente el que nos queda más a tiro, ¿quién es? Y el de la compañía, listo, páfate, y es el que se lleva la plata, y generalmente, de Si repente, no, habrá otra inteligencia artificial llamada Juan Pérez, que es la que cobra los derechos. exactamente, Y eso es a ¿viste? lo que nos... Claro, después hay otra cosa, por ejemplo, me he enterado de personas que han sufrido, por ejemplo, accidentes, ¿no? Y hace poco estuve viendo un baterista que perdió una mano, ¿viste cómo le pasó al baterista de Def Leppard que perdió el brazo? Y el tipo tocaba pedales. con, un solo, con una sola baqueta, ¿no? Sí. Este tipo, no, ¿qué hizo? Se hizo hacer un implante en la mano y se Biomecánica. hizo poner, sí, dos baquetas acá y una acá. Y es el Ajá. primer baterista del mundo que toca con 3 baquetas. Ah, Entonces, se venía el chiste fácil. empezamos, claro, entonces ahí también empezamos a tener otro chisporroteo. Sí, acá está diciendo, sí, Marcelo también de Kraftwerk, precursores de... Ese también después un día le vamos a dedicar una sección a todo ese tema. Hoy arrancamos por acá y después, a medida que ustedes me vayan arrimando a las inquietudes, vamos sumando. O si ustedes tienen alguna cosa para sumar acá, se suman al vivo, como hicimos con Alex, que Alex se sumó para acá, y bueno, y ahí estamos, y lo vamos haciendo y vamos enriqueciéndonos un poquitito más como para Y ver aprendemos si vamos, de todos un claro, poquito. claro, claro. Bueno, y el tema es ese, que de repente el tipo empezó a hacer eso. Otra, por ejemplo, un muchacho tenía problemas en la vista y veía eh, en tono de grises todo. Ajá. Entonces fue un médico y el médico le hizo un implante en el cerebro y le puso una antenita acá, parecía como un Teletubby el tipo. Ahora después les voy a buscar el nombre del tipo. Y era un inglés. Y el tipo, claro, andaba con la antenita acá y empezó a ver los colores porque el sensor percibía la vibración, porque los colores también se Con vibración. manejan a través de frecuencias. Nosotros lo que captamos acá, porque el mundo no está afuera, el mundo está acá dentro. Nosotros escuchamos la música acá en el cerebro, vemos en el cerebro, sentimos el gusto, el dolor y todo acá dentro del cerebro. Que Ujú. eso también después será seguramente motivo de otra charla con respecto a qué tan real es la realidad, ¿no? Entonces, acá me está saludando Cecilia, también beso grande para ella, gracias por sumarse. Claro, acá dice Diego, claro, los cyborg musicales. El hombre exactamente, este hombre se define como un cyborg y armó la primer asociación de cyborgs del mundo, Mira. porque no solamente está él, de hecho ahora, el año pasado, no sé, yo creo que vos sabrás que Elon Musk sacó un dispositivo en Neuralink, que vos te lo pones acá en el cerebro y no tenés que escuchar la música con auriculares, sino pones un dispositivo y la música se te transmite y vos la escuchás directamente en el cerebro. Como cuando a veces vos estás y estás, ti, ti,
Pero ahí también se abre otra puerta. ¿Por qué? Porque si ya el tipo tiene acceso a poder meterte música, también te puede meter otras cosas. Entonces, Bueno, ahí está esa cuestión de que de repente se abre la puerta de lo del Matrix, que vos decís, uy, te puede agarrar y te pueden hackear el cerebro. bueno, hace poco escuché a Piñera, presidente, para no sé Claro, si presidente de Chile, Piñera, perdón, chilenos, a Piñera diciendo de que ya la gente no va a tener que pensar, porque van a tener un dispositivo, me imagino haría alusión al sí, Neuralink, sí, donde este dispositivo ya directamente va a tomar acción por ustedes mismos. El tipo lo dijo abiertamente en un acto oficial. sí, O sea, lo vi, Piñeira creo que era, ¿no? sí, chileno, sí. Sí, Entonces, abiertamente, en tu cara, ¿viste? Y la gente parece de cagar reír, ¿sabes? ¿Qué está diciendo este tarado, alcohólico, lo que sea? claro, sí, Pero yo me enteré que hubo una protesta muy grande por ese las lado, cosas. porque se están tratando de armar una legislación con respecto a todo lo que tiene que ver con el tema del pensamiento, porque hablamos, sí, hablamos de libertad, pero digamos que ahí también se rompe la cuestión del libre albedrío del humano, o sea, la gente, o sea, también esa es otra cosa también por la cual nosotros estamos haciendo estas charlas, que también es para concientizar a la gente de las cosas que están ocurriendo en el entorno de este día. Sí, Marcelo se ríe, pero búscalo, de que, por ejemplo, ahí en Chile estaban protestando y bastante por el tema de la legislación de la cuestión de que ahora todos les iban a implantar un chip y que a partir de ahí les iban a empezar a meter ficha por ahí para seguir. Entonces vos decís, qué locura, porque de repente todo esto se desprende de una sola cuestión, de la vibración. Todo es vibración, todo es frecuencia. Entonces, Y eh, nosotros somos la, antenas la, la, emisoras y emisoras. claro, Mm. claro, claro. Bueno, sin ir más lejos, hablando del tema de frecuencia, que eso ahora después lo voy a tratar más puntualmente. Me reía por lo que puso Diego, dice. Sí, sí, yo no me quise reír, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Sobre el De chat. hecho, ya hay un protocolo de hace un montón de años que se llama Non-Lethal Weapons, que lo practican un montón de fuerzas armadas de un montón de partes del mundo, que más allá, ya ahora no se usan armas. Son de De ultrasonido. repente, Sí. claro, de repente el otro día estaba viendo una protesta en Australia contra el pase verde, y no iban con armas ni nada, iban 2 o 3 camioncitos y le tiraban, los enfocaban como con una antena, que es muy parecida a la del DirecTV, entonces Mm. lo orientaban a la gente, le tiraban determinada frecuencia y la gente empezaba a convulsionar. Sí, tal cual, tal O sea, cual. estamos He llegando visto a un bien. punto. Y entonces Es, vos decís, vos decís, bueno, ojo, uno lo ve, pero hay gente que no lo quiere creer, porque entendemos un poco de lo que es la física de la música. Sí, ves, acá dice, va en el cuarto chip. Sí, eso es verdad, sí, sí, sí. Tiene razón, eso después también en algún momento, eh, si ella después se quiere sumar, que lo comparta con nosotros. Pero es verdad eso. Y la gente se cree que queda todo en la cuestión de la ciencia ficción y es terrible. De hecho, vos fijate la incidencia que tienen las radiofrecuencias de las antenas de los celulares con la radiación. Yo, por ejemplo, acá ahora después si quieren les voy a pasar, tengo una aplicación que la bajan desde el Google Play, que es para medir la radiación de, de las radiofrecuencias en donde uno vive. Y entonces yo, por ejemplo, en donde vivo, hay un máximo o sea, el tope es hasta 70, pero ha llegado a haber días en que me salta la aplicación y me avisa que estamos entre 80 y 90%. Y no es que yo estoy, o sea, es el modem mío, sino que, claro, estoy rodeado de tantos modem que se genera una contaminación electromagnética que a la vez también va incidiendo y va, como dijimos recién, la frecuencia, la música, muta el ADN
Y estas cosas también nos van mutando a nosotros y nos va produciendo problemas de salud en vaya a saber qué parte, porque yo no soy médico. Pero estamos hablando cosas que de repente tienen que ver con la física de la música, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Es tal cual como decís. Este, todo incide, digamos, en los mecanismos. Por eso hay mucha gente cuando está recomendado no tener módems cerca donde uno generalmente duerme. ¿Por qué? Porque mucha gente padece por estas radiofrecuencias emitidas de los módems, insomnio, sumado O sea, a que tome tranquilo el mate. sí. Sumado No, ahora que les voy a mostrar algo. nos cuesta, hablo en general, ¿no? Largar ese Black Mirror que tenemos todos en nuestro bolsillo y que también lo llevamos a la cama y eso también repercute de alguna manera en nuestras sensaciones. O sea, somos seres sensoriales, Claro, estamos, y toda esa aparatología, digamos, implica directamente nuestro organismo. claro. Y también Por como ejemplo, mencionabas el sí, recital de patínico de Scott Travis, con esa frecuencia que metían previa al concierto, yo he escuchado sonidos similares en determinados tipos de música que incluso me gustan, a modo de intro, Y generalmente me generaban, como dicen los españoles, mal rollo, digamos, solo claro, escuchar eso. Después, bueno, cambiaba un poco la onda, pero esas intros, en este caso no, particularmente no me viene un caso a la mente, pero he sentido sonidos que no me generaban buena vibra. O sea, de hecho claro, me hacía sentir mal, digamos, pero era muy cortito. Imagínate si ese sonido van haciendo lo frecuencia que tras frecuencia tras claro, frecuencia. Entonces generás un efecto nocivo en el receptor. Y eso sucedió en claro, ese concierto. No me quiero imaginar en otro tipo de cuestiones que por ahí nosotros no conocemos de primera mano, como experimentos que hizo la CIA en su momento, como el MK Ultra. claro. ¿Qué me mostras, David? Esto es un orgón. Uh-huh. El orgón está preparado, vete de la luz, está Lisa chumeando y me tapa la luz. El orgón es un pedazo de cuarzo que está fundido adentro de una resina especial y Uh-huh. esa combinación produce un efecto en el que capta toda la contaminación de radiofrecuencia que existe y las capta y quedan adentro y las transforma, ¿Las neutraliza? las neutraliza. Entonces yo me conseguí un orgón para ponérmelo ahí en la mesa de luz al lado de la cama. Entonces cualquier cosa, porque vos podés apagar el módem, lo que sea, pero siguen cayendo radiofrecuencias por el teléfono o por las mismas telecomunicaciones y todo eso. Y Uh-huh. si no, la otra, que también sirve mucho, es el tema de una piedra de cuarzo. Una piedra de cuarzo, como la que va cuando te vas de vacación a Córdoba. Y entonces, a ver qué dice acá, cada tanto suena, a ver, espérate que se me pasó, a ver un segundito, Marcelo, a ver quién era. Párate. Ah, Diego. Cada tanto suena en cualquier hogar, claro. Sí, 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 el tema de las frecuencias. Ahora después lo vamos a hablar bien con, En la piedrita de con cuarzo. claro. Hola, ¿cómo estás? Quiero ser tu amigo. Se querían hacer amigas las piedras, ¿viste? Y después salimos de gira con las piedritas, ¿viste? Así que bueno, ahí medio como que se le cortó un poco al amigo Alex. Acá está, bueno, Carla Rodríguez también que se sumó, los vamos saludando a todos. Y bueno, volviendo al tema de los orgones, si está bueno, ahí están. El tema de los orgones y las piedras sirven mucho para hacer limpiezas electromagnéticas adentro Del hogar. de las casas. Así que
cuando van por ahí y ven una piedra de cuarzo, a ver, me pasa por favor el cuarzo blanco, así le mostramos a la gente, porque por ahí hay gente que no conoce de piedra, porque por ahí, o sea, uno no nace sabiendo, ¿no? Está pesadísimo, parece. A ver. Carmen, Acá está. yo soy medio bruto. Ah, Esta pesa por ejemplo, como 3/4 kilos. Y tengo el cuarzo y tengo el coso arriba. O sea, trato de dormir lo más descontaminado posible, ¿no? Así que, un saludito también para Andy que anda por ahí. Y bueno, y el tema es ese, ir consiguiendo estas cosas como para poder ir achicando un poco, para que tengo las manos ocupadas, achicando el tema de la contaminación. Así que bueno, yo creo que este no va a ser el primer capítulo en el cual hablemos de toda esta, de todo este tema. Así que bueno, ahora lo vamos a invitar a Diego para que se sume, también que nos mandó acá el pedido de, que dice acá, dice, bueno, acá Diego nos cuenta que tiene una turmalina. Ahora después vamos a hablar, porque acá tenemos una especialista en piedras, pero no es para hacer contrapiso y eso. Acá la patrona sabe bastante de gemoterapia, así que bueno, estamos en el camino también de conocer estas cosas, de volver a la esencia, a la tierra, porque uno dice, sí, esto, el otro, pero estas son todas cosas que se fue perdiendo el uso por el hecho de que a través de que nos han querido vender cosas con la tecnología o la farmacología, nos hemos alejado de todos esos remedios naturales que por ahí la abuela te decía, vos tenés gases, tomate un tecito de laurel y se te van a pasar. O esas cosas así, o el té de boldo, y así como eso, hay montones de hierbas, cosas que tienen que ver con las piedras, metales, y todas esas cosas que ayudan a mucha gente en la Claro, historia la prendieron fuego por denominarlos brujos o brujas. exactamente, claro. Y sin embargo, Ahora que los brujos, vos estás hablando, ahora que decís el tema de lo de los brujos, yo voy a contar una cosa, ¿no? Una información que por ahí no mucha gente la tiene. Existe por ahí un estereotipo, ¿no? Que tenemos todos de la bruja, que es la mujer toda vestido de negro, el pelo largo, el sombrero y la escoba, ¿no? Bueno, resulta que un poquitito antes de la Edad Media, en algunas partes de Europa, generalmente como los hombres iban a la guerra, iban, venían, andaban para acá, que esto, que el otro, las que se encargaban del mantenimiento de la casa, obviamente siempre eran las mujeres en esa época, ¿no? Y claro, así como se encargaban de todo, se encargaban también del tema de la cuestión de los remedios y todas esas cosas que se iba transmitiendo a través de la sabiduría ancestral. Entonces, ¿qué pasó? Ellas empezaron también a fabricar la cerveza en la casa. Entonces, ¿qué hacían estas mujeres? Claro, se iban los maridos a la guerra y después quedaban viudas, pero tenían que seguir comiendo de algo. Entonces, ¿qué hacían? Se ponían a fabricar cerveza y tenían unos calderos negros y empezaban a revolver con el palo, que esto, que el otro, y cuando la cerveza ya estaba lista para venderse, las mujeres sacaban la escoba y la ponían al lado de la puerta. uh-huh. Entonces, el que la conocía, a la mujer, y sabía que fabricaba cerveza, veía la escoba y decía, lista la birra, y se iba a buscar la cerveza. A veces, ¿qué hacía? Había ferias, como pasaba en la Edad Media, entonces se juntaban todos en la feria, y estas mujeres, para distinguirse del resto de los feriantes que había, llevaban unos sombreros altos y puntudos para que cuando ellas estuvieran ahí en el medio de la feria, la gente las distinguiera desde lejos y dijera, vino la de la cerveza, y se fueran allá a buscarla para buscar la cerveza. Pero, como siempre, se quiere, digamos, capitalizar todo, Uh-huh. y
los monjes empezaron a ver que estaban perdiendo negocio. Negocio y Y felicidad. el negocio con el tema de la cerveza. Porque, ¿qué pasa? Claro, entonces, ¿qué pasó? Habían algunos que no tenían la fórmula de cerveza y hacían cualquier porquería y la vendían por cerveza. Entonces empezaron a meter el mote de que estas mujeres que fabricaban cerveza, que le mandaban los preparados a la gente, no, mirá, pasate como hasta hace un par de años por ahí mi abuela, una cosa que usaba mucho ya en Europa, se preparaba sal gruesa, se la envolvía así con grasa de cerdo, se la colgaba en un gancho y después se sacaba esa grasa que quedaba ahí cuando estaba bien verde y vos te la pasabas por una rodilla o algo eso y era como si vos te pasaras un ratizalil o una cosa así. Ujú. Ah, Vamos a sí, hacer, a mí no me... vamos a hacer. Dice, sí, esa era yo en la otra vida, dice Andy, no me cabe la menor duda. Bueno, pero ya me diga, vamos volviendo, es lo que tenemos que hacer en esta vida. Y Este, bueno, y después los curas le metieron, cuando las empezaron a perseguir, y todo bueno, eso que después le metieron el mote del gato negro, de la mala suerte, de la escoba, que salían volando, porque muchos se ponían en pedo, pero recontra mal y flasheaban cualquier cosa. Y entonces, claro, venía los otros que ya los venían sugestionando y se agarraban el pedo, y vaya a saber qué otras porquerías también tomarían, y flasheaban que las viejas volaban. Entonces, de ahí viene el mote de que, sí se ríe, se rían de que las brujas estaban relacionadas con el mal. No, las relacionó con el mal los monjes de la época para poder sacarles el negocio de la cerveza y ellos ahí después le hicieron el aporte del lúpulo y bueno, hasta ahí queda la cerveza que nosotros conocemos medianamente hoy día, ¿no? bueno, esas tácticas se siguen empleando hoy en día también. Así, Exactamente, de otra manera, pero se siguen empleando. exacto.